hermosa, qué hermosa experiencia, escuchando y compartiendo, hablando con Andrea y hablando con Freddy. Precisamente estábamos viendo dos niveles distintos del proceso de la misión Robinson. Estábamos hablando primero con Andrea, que ha pasado por todos los procesos, siendo una persona ya adulta, con hijos adultos, ya abuela inclusive, comenzó su misión Robinson. Comenzó su misión Robinson porque no sabía leer y escribir, ya a una edad adulta avanzada, pero no significa que no tuviera conocimiento de la vida. Era una persona con experiencia de la vida, con una comprensión limitada de la vida. Ella dijo que estaba en la oscuridad. Yo creo que eso sería un tema importante que discutiera con Carola, que escuchara sus opiniones, porque por supuesto que no estaba en la oscuridad, pero sí tenía cerrados los caminos del desarrollo personal, los caminos del conocimiento, los caminos de aportar mejor a su comunidad, a su grupo donde vive, a su grupo familiar, a sus vecinos. Igualmente, Freddy, lo que Freddy representa es importante porque más allá de las cifras, más allá de los números, que son números que hablan de la bondad, del humanismo de este proceso revolucionario, más allá de eso, son seres humanos, son personas, y cada uno de las personas que no sabe leer y escribir y acude a la misión Robinson y termina siendo un bachillero, termina teniendo su sexto grado, terminando la universidad, es un ser humano, es un padre de familia, es una madre de familia, es un vecino, es un miembro de una comunidad con toda una vivencia, con toda una experiencia y cómo modifica su vida. Esa es la importancia de esa misión Rivas, de la misión Robinson y de la misión Sucre, que son innovadoras. Dígame si empezamos a hablar de los médicos integrales comunitarios de la misión Sucre, lo que eso significa, esa experiencia en el mundo, una experiencia única en el mundo, la que nosotros tenemos aquí en Venezuela con la misión Sucre. Bueno, Carolita, ¿qué te parece a ti lo que hemos escuchado, lo que nos han aportado estos compañeros, Andrea y Freddy, que nos acompañaron? Bueno, me parece, por supuesto, extraordinario, porque esos testimonios que escuchamos en el segmento anterior dan cuenta de cómo se inmortalizan ambos sistemas políticos. Mientras en el capitalismo escuchamos, por ejemplo, sus grandes obras como el parque o el edificio más grande del mundo, o el puente que tiene 40 kilómetros y ese tipo de obras de infraestructura, el correlato de esta historia en lo político se sintetiza donde personas que a la tercera edad o no hay edad, o a los 60 o hasta los 70 años, por primera vez en su vida van a tener acceso a otras formas de conocimiento. Entonces eso nos llena de mucha reflexión de cómo va la dinámica política dentro del sistema del socialismo, que no es más que la reivindicación histórica y poner en primer plano al hombre y a la mujer y a la familia entera en la comunidad. ¿Para qué? Para que haya un diálogo social que nos involucre a todos. Porque por otro lado está la formación del conocimiento de las élites, donde evidentemente se produce conocimiento. Y lo vemos, nosotros tenemos acceso a una revista científica y la mayoría de las revistas científicas se desarrollan en las grandes capitales del mundo. Pero la pregunta como revolucionarios que tenemos que hacernos es: ¿qué porcentaje de la población mundial tiene acceso a ese conocimiento? Y no solamente el conocimiento en sí mismo, porque el conocimiento es para producir bienes y servicios para mejorar la calidad de vida de la población. Y resulta que no es así, porque no solamente en Venezuela, vámonos a África. ¿Y qué del desarrollo del primer mundo? Esos seres humanos que viven en África, porque son seres humanos, tienen acceso a él. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el debate o el sustrato que recorre detrás de todas estas dinámicas sociales como es la educación son riquísimas fuentes de análisis político. Y una vez más nos pone en el debate histórico, que Marx lo hablaba como lucha de clases, y nosotros en este contexto político lo hablamos como el capitalismo y el socialismo, que son dos visiones del mundo totalmente opuestas, donde el capitalismo, su razón de ser es la acumulación del capital, no tiene ninguna naturaleza humana en sí misma, porque para ellos la educación es privada, la educación es un gasto. Y por otro lado está
países que se levantan, como es el caso de Venezuela, que es referencia mundial, donde no solamente garantizamos una educación gratuita y de calidad, no importa la edad, sino que aparte de eso, democratizamos el acceso a la tecnología. Entonces es importante ver en este espacio cómo pudimos hacer una síntesis de lo que es el debate teórico. Trajimos varios libros para compartir, pero nada sustituye en la formación del conocimiento la vida real de los sujetos. Es decir, escuchar a Andrea decir que bueno, yo ahora puedo con mi nietecita ayudar a hacer la tarea, o escuchar a Freddy decir, bueno, mira, yo era un explotado porque me contrataba una empresa, después la otra, y lo que hacía era que me estaban faltando al pago de mis prestaciones, yo tengo derecho. Y luego dice Andrea, bueno, yo comprendo la guerra económica. Yo sé que esto que está ocurriendo es una expresión del poder imperial, de las élites, que, como dijimos en días pasados, en este momento de la historia política de Venezuela nos ocultan los bienes, nos ocultan los alimentos, pero en la Cuarta República nos ocultaban el conocimiento. Y el pobre era, naces pobre, morirás pobre, porque tu destino es el pobre. También hemos reflexionado de que esa élite, esas ideas dominantes que impuso la clase dominante, nos hizo naturalizar el fenómeno de la pobreza. De manera que nosotros éramos acríticos, incluso los que en el caso suyo y mío, que fuimos formados en la Cuarta República, veíamos esa masa de la pobreza y de alguna forma la veíamos como ver el día y la noche. Naturalizamos el fenómeno de la pobreza. Resulta que la pobreza es una de las expresiones más inhumanas del capitalismo. Porque si eso fuese así, en Estados Unidos no hubiese pobres. O en los países del llamado primer mundo no hubiesen pobres. En los países industrializados. No hubiesen, ¿qué quiere decir con esto? Que para el capitalismo la pobreza no es un objetivo a solucionar. Eso es parte de su paisaje del egoísmo, de la exclusión y de la barbarie. Y es que, fíjate, en los países el capitalismo necesita la pobreza, necesita la legión de desempleados de que hablaba Marx, porque teniendo una legión de desempleados garantiza salarios bajos. Y por eso es que el desempleo se mantiene siempre alto en el sistema capitalista, porque para ellos es beneficioso tener gente sin trabajo que pueda reemplazar a esa mano de obra sin preparar, que no esté calificada, y como tienen competencia entre ellos por el alto nivel de desempleo, entonces pagan un bajo salario. Eso es el analfabetismo, la exclusión, la pobreza, el desempleo, son parte consustancial del capitalismo, donde no hay ningún interés. Ese sistema que propone el modelo político que va con el capitalismo no tiene ningún interés en terminar la pobreza, en luchar acabar con la pobreza y luchar contra la exclusión. Pero ese analfabetismo, es decir, el analfabetismo no solamente da cuenta de las personas que no tienen la herramienta de la lectoescritura, sino el analfabetismo como fenómeno de expresión social también va cabalgando sobre los distintos niveles académicos de la persona, entonces de los seres humanos. Entonces de repente nos conseguimos con médicos o con comunicadores sociales o con cualquier área del saber que está divorciado de la realidad social. Es un conocimiento que está en la persona pero no tiene ninguna repercusión en su entorno. Muy por el contrario, entonces queremos de alguna manera ese grupo de personas o en el capitalismo, queremos seguir manteniendo a lo que decía Freire, que le traemos el libro, la importancia de leer en el proceso de la liberación. Eso que tú señalabas, Carolita, formar tecnócratas. O sea, el sistema de educación universitaria en un país capitalista se dedica a formar tecnócratas, a formar personas que saben usar herramientas como la informática, la estadística, la contabilidad, las matemáticas, la ingeniería de procesos, los cálculos estructurales, la termodinámica, a estudiar distintas materias que son herramientas, pero descontextualizadas de la realidad. En ningún momento, yo recuerdo siendo profesor de la Universidad Metropolitana, que yo le decía a mis estudiantes, viendo los barrios desde la universidad, de las ventanas de esas aulas tan espaciosas y tan bonitas, se ven los barrios deprimidos de Petare. Y yo le decía, eso es importante que sepamos nosotros la contabilidad, que sepamos la matemática, que sepamos la estadística, que sepamos la teoría administrativa, que sepamos todas esas herramientas para trabajar de organización, de personal. Pero
también tenemos que preguntarnos, no podemos ser tecnócratas, tenemos que preguntarnos cómo se explica el que está pasando eso, cómo se explica esa desigualdad. Y ahora constantemente pues sometiendo a los alumnos, tratando de abrirle, porque el sistema académico de esas universidades no da para eso. El capitalismo más bien da para que sea, que tú lo mencionabas ahora de otra forma, la fragmentación del conocimiento, donde el conocimiento es fragmentado, es un mosaico. El que va a estudiar ingeniería sabe de ingeniería en el capitalismo y no le importa en absoluto los fenómenos sociales. El que va a estudiar medicina lo ve no como una manera de ayudar a la sociedad, a sus congéneres, sino lo ve como una manera de hacer aportes científicos, aportar a la ciencia, pero al mismo tiempo de tener un estatus social y de tener un ingreso económico. Entonces es una enorme diferencia que se observa en los estudios tanto de alfabetización, en la pobreza, como universitario, en ambos sistemas, socialista y capitalista. Y luego, como veníamos hablando, de que va cabalgando ese fenómeno de la exclusión, no solamente para los que quedaron analfabetas, que quedaron sumergidos en la cultura del silencio, sino también esa expresión de desigualdad se expresa en el capitalismo. Entonces vamos a hacer referencia al segundo libro de Pierre Bourdieu, un francés. Dice los herederos, los estudiantes y la cultura. Porque entonces desplegamos el mapa de los profesionales en Venezuela en la Cuarta República y no había una persona de piel negra pobre que fuera médico. Los que pudieran, por algunos esfuerzos de los padres, un esfuerzo pero importante, mandar a estos estudiantes, los que podían concluir, porque la mayoría no podía, porque la expresión de la educación era elitesca y estaba reservado a las grandes capitales. La mayoría se quedaba en el pueblo, jalando machete o en cualquier otra labor, que es honorable por supuesto, pero ya sabemos las características que tenía. Entonces, ¿qué quedaba para esa población general? ¿Qué quedaba? Bueno, podía estudiar para ser maestro, para ser enfermera. Entonces, si hacemos un mapa de la profesionalización en Venezuela, en la Cuarta República, y la comparamos con la profesionalización en la Quinta República, nos damos cuenta que en Venezuela, gracias a la Revolución Bolivariana, no solamente hay una movilidad social ascendente, sino que va aparejada al sistema educativo y nos conseguimos con orgullo como no importa tu profesión u oficio. Si tú quieres estudiar en Revolución lo puedes hacer y puedes, no importa si eres bubonero, no importa si eres motorizado, si eres manicurista, tu oficio de sustento en la vida no importa, porque solo en Revolución y esa lectura de inclusión, como hablábamos en el primer segmento, es decir, todos los que formamos parte de la sociedad vamos a encontrarnos en la sociedad y en las calles, no importa de dónde tú vengas porque la revolución es inclusión. Si tú te formaste en Harvard o en cualquier universidad de las que las élites han dicho que son prestigiosas y nosotros en la Cuarta República no los creímos, porque también eso pasa de la hegemonía del conocimiento, no importa, vamos a encontrarnos. Entonces ahora en Venezuela desplegamos ese mapa y nos conseguimos que qué satisfactorio ver cómo la verdadera revolución democrática ha llegado al acceso al conocimiento. Y no solamente las personas que quedaron excluidas y que no pudieron alfabetizarse, sino que a través de todos esos hijos de los que en un momento fueron analfabetas, ahora ellos pueden dar un salto importante y llegar a ser médicos, llegar a ser ingenieros. Por ejemplo, gobernador, la fuente principal de materia prima en Venezuela era el petróleo. ¿Y quiénes eran nuestros expertos petroleros? Formados en Estados Unidos. Y llegaban aquí, como decir, a padrotearnos, nosotros éramos ignorantes. Entonces, ese mapa del proceso de la educación es muy complejo y gracias a la Revolución Bolivariana pues ha democratizado el acceso. Ahora, ¿qué es lo importante? Porque no solamente el acceso al conocimiento, sino también a la tecnología. Tener la formación de la conciencia. Saber que como parte de la expresión, y ahí vamos al tercer libro, mire que yo no lo ensayé, pero aquello ha salido, bueno, ha salido por información. Vamos al tercer libro, al pensamiento de Simón Rodríguez, que gracias a Hugo Chávez aprendimos quién era aquel hombre, porque simplemente nos habían dicho que era el maestro de Simón Bolívar. Aprender su obra, aprender su pedagogía de avanzada. Y él nos dijo algo muy sencillo. Del Sócrates de América. Del Sócrates de América. Él nos dijo, mi felicidad en la sociedad depende de todos.
y la felicidad de la sociedad, de todos, depende de mí. Es decir, esa es la antítesis de la perversidad más nefasta que vivimos nosotros en la Cuarta República, llamada aquí la cultura del petróleo, en otros la cultura de la hegemonía imperialista, que es el individualismo. Sí, Carolita, fíjate, un aspecto que resalta pues, en esto que tú has abordado es cómo la lucha de clases podemos nosotros eliminar esa diferencia de clases que existe. O sea, en hacer justicia social. No significa borrar la diferencia que existe en el capitalismo, porque el capitalismo propende y es parte de su esquema que haya diferencias de clase. Ellos necesitan esa clase explotada, trabajadora, marginada, ellos la necesitan. El socialismo busca lograr justicia para esos más explotados y lograr que las relaciones, donde está el centro de todo, que es la economía, que te da la economía, la fuerza laboral, el manejo, los medios de producción están muy vinculados hoy día con estos avances tecnológicos a la educación, están muy vinculados a la tecnología. Entonces buscamos que a través de la educación romper esos esquemas de dominación, romper esos esquemas de pensar que hay personas que están destinados de por vida a ocupar un lugar en la sociedad, un lugar excluido, que si yo nací hijo de un zapatero, o nací hijo de un bodeguero, o nací hijo de un obrero cualquiera artesanal o calificado, o de un albañil, no tengo otras perspectivas. Y sí existe la perspectiva, uno de los caminos es la educación. Por cierto que eso, el pertenecer a una clase social u otra, está muy relacionado no solamente con la parte económica, no solamente con la parte formativa, sino también está relacionado con la conciencia de clase que se pueda tener. Esa conciencia que precisamente el socialismo es uno de los sistemas donde nosotros creamos esa conciencia, buscamos que las personas entiendan la separación que hay en relación a la economía y en relación a la sociedad y podamos superar esa conciencia de clase con distintas herramientas. Una herramienta, como ya lo comentábamos, es la educación, que es la que hemos tratado el día de hoy, pero hay otras herramientas que nos allanan el camino para esa mayor suma de felicidades. No que la mayor suma de felicidades sea para un segmento de la sociedad, normalmente el más reducido, estamos hablando a veces hasta de un 1%, de un 2% de la sociedad que tiene la mayor suma de felicidad, otro segmento más grande que tiene una suma de felicidad grande y otro que lo que tiene grande es una suma de necesidades, de amarguras, de necesidades materiales, de miseria, pues su espiritualidad es la misma, ¿no? Pero está lleno de necesidades y de grandes problemas. Bueno, Carolita, yo quisiera, no sé si quieres abordar un poco más lo de los temas que tenemos pendientes con los libros. Me parece muy importante también validar que hay muchas formas de conocimiento que nos hace ser grandes creadores en la vida, no solamente lo que está reservado a la academia, porque todos esos autores pasaron por prestigiosas universidades. Y poner sobre relieve, por ejemplo, el proceso educativo extraordinario que ha tenido nuestro presidente Nicolás Maduro, líderes latinoamericanos como Luis Ignacio Lula da Silva, como José Pepe Mujica. Grandes, se me viene ahorita a la mente la canción muy hermosa que le gustaba a nuestro comandante Hugo Chávez, escrita por un guariqueño, Ángel Ávila, dice Paisaje Llanero, que uno lee esa canción, no tengo ahorita los datos de qué grado de instrucción pudiera tener el maestro Ángel Ávila, pero leer esa canción es como leer una página de un gran tratado de filosofía. Entonces, tener conciencia que la hegemonía, como dijimos al principio, las ideas dominantes son las ideas de las clases dominantes, que en el capitalismo son ideas de exclusión y son ideas que se reservan los beneficios para las élites. Entonces, en ese proceso de formación del conocimiento, los dirigentes y los pseudolíderes que hacen vida en países capitalistas son egresados de la universidad y eso le da como un prestigio. El presidente tiene grandes estos títulos y nos hacen ver como que, bueno, pero no. En Revolución nos damos cuenta que grandes líderes, grandes héroes, como en el caso de nuestro presidente Nicolás Maduro, que ha dado muestras de no solamente de la capacidad,
sino también valores humanos como la lealtad, que han permitido que la revolución se mantenga victoriosa y que siga victoriosa. Entonces, tener conciencia que la formación del conocimiento no es un derecho exclusivo de la academia, es decir, de las universidades, que la población en general, con su cotidianidad, con su vida, con su trabajo, con sus oficios, va formándose, y a través del estudio del autodidacta, va formándose grandes pensadores, grandes creadores, que han permitido conducir los destinos de grandes repúblicas. Bueno, muchas gracias, Carolita. Gracias por todos estos importantes aportes. Haya sido de utilidad, gobernador, análisis. y muy importante que esto llega a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es muy importante el aprendizaje permanente. Es decir, la vida es una escuela y el aprendizaje es permanente, es de todos los días. Sí, un saludo a nuestros compañeros de TV Fan. Carolita, como ustedes ya deben saber, es capitán de corbeta en reserva activa de nuestra Armada, una persona muy estudiosa, muy dedicada a la revolución, una revolucionaria. Y hablando de estos temas, por cierto, aprovecho para invitar a ejercer nuestro derecho al voto. Próximo 6 de diciembre son estas elecciones tan importantes en nuestro país y en nuestro proceso, e invito pues con la participación como siempre de la Fuerza Armada, con su Plan República, e invito a todos los compatriotas a acudir masivamente a ejercer nuestro derecho al voto. Un saludo muy cordial desde el Estado Guárico.